Saludos desde los estudios centrales de Más 569 Medios. Soy Jorge Garretón. Les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Más 569, el podcast. Partimos con Más 569, el podcast para este lunes 5 de mayo del 2025. Soy Jorge Garretón. Primero para esta semana, una nota editorial. Más 569, el podcast, se emitirá 3 veces por semana. No una vez como estaba ocurriendo en los 9 primeros episodios, sino que a partir de este día lunes y en adelante será 3 veces por semana, días lunes, miércoles y viernes. La razón por el cambio es entregar más información, noticias, opinión, visión del país desde la política, la economía, la realidad nacional desde una perspectiva lo más equilibrada posible. En el periodismo no existe la objetividad, menos la imparcialidad. Eso es una mentira. Quienes lo dicen y lo pregonan hablan que hay 2 posturas siempre. Eso es falso, no es así. En este caso, yo tengo mis prejuicios, pero busco no la objetividad, sino que la mirada crítica y equilibrada de la sociedad, partiendo siempre desde un ojo crítico. Desde mi visión y formación profesional, entregar la información desde una óptica equilibrada y lo más justa posible desde mi visión y, reitero, análisis crítico de la realidad. Vamos a la primera visión en este editorial y quiero expresar mi más profundo rechazo a la mala leche de la prensa corporativa chilena. Puta que son maracos, son maricones estos huevones. Sencillamente esa es la palabra, maricones. Obviamente me refiero a los mercuriales, sean el Mercurio de Santiago o sus hijos en el país, como el Mercurio Antofagasta, Mercurio Valparaíso, el Sur de Concepción y toda su larga gama de medios escritos. Por otro lado está Copesa, que es el controlador de La Tercera. Ambos son sencillamente aguafiestas en todo sentido de la palabra. Ejemplo. Esta semana el IMASEC fue publicado y mostró la robustez de la economía nacional para este periodo. El Banco Central informó que la economía creció un 3,8%. En vez de saludar la cifra y en vez de mirar la razón del porqué y analizar los mecanismos para que la economía siga creciendo y reforzándose, los mercuriales y La Tercera, como siempre, informaron muy mariconamente que fue una sorpresa, que la economía creció más de lo esperado. ¿Esperado por quién? Es decir, todo es sorpresa, todo es azar, es una ruleta de la suerte. No es el gobierno ni el Banco Central que han manejado los hilos de la economía de forma correcta y certera estos últimos 4 años. Es decir, Mario Marcel como ministro de Hacienda y Rosana Costa como presidenta del Banco Central caminan con una herradura de la buena suerte o han tirado dados en el casino y han salido siempre 7. La economía sorprende. ¿A quiénes sorprende? ¿Al mercado? ¿A los llamados expertos de las universidades privadas? ¿O a los economistas de inversión y especuladores del mercado de capitales? Esos son los expertos, los que son citados por el Mercurio y La Tercera. Cuando el Producto Interno Bruto de Chile para el año 2024 creció un 2,6%, los mismos titulares, sorpresa, analistas sorprendidos. En otras palabras, estos analistas o no saben de economía o sencillamente son unos chantas a quienes no hay que confiarles a estudiantes en carreras de economía en las universidades privadas, como tampoco que administren capitales en el mercado de capitales.
Estos expertos, citados por ambos medios de la derecha clásica, que es el Mercurio, o la derecha financiera, que es la tercera, son ignorantes que juegan solo la ruleta financiera con los fondos de personas o instituciones y se hacen millonarios con sus comisiones, ya que siempre se equivocan a medir el ritmo de la economía del país. Y claro, de paso, todos los demás medios, borregos del Mercurio y la Tercera, copian los titulares porque los periodistas que llegan a hacer o a producir las noticias para los matinales no se interiorizan de lo que hay en su trabajo, sino que copian el discurso ideologizado de la Tercera y el Mercurio, borregos ciegos que presuntamente nos informan. Es decir, borregos que presuntamente nos informan, que no estudian, que no analizan. Es decir, la economía es pura sorpresa. No, no es sorpresa. Es medible, es tangible. La inversión está cuantificada e informada con meses de antelación. Se sabe cuánto se va a invertir. Se sabe cuánto va a crecer la economía. Se sabe cuánto la tasa de empleo crecerá o disminuirá, o habrá desempleo. Eso se sabe con antelación porque los indicadores están ahí, indicadores macroeconómicos, las noticias de las empresas, de las mineras, de la inversión directa, de la inversión indirecta, de los mercados secundarios y terciarios que abastecen a los mercados primarios. Es decir, la información está a mano, está disponible. Lo que ocurre es que hay ideología, hay fragmentación intelectual, que en el fondo todo es un azar. Claro, sí, hay nubarrones y los nubarrones vienen de Estados Unidos, pero al mismo tiempo hay mecanismos para saltar esos nubarrones. Y esos mecanismos se están desarrollando. El acuerdo con la India, el acuerdo con Arabia Saudita, con Filipinas, con Malasia, con los Emiratos Árabes y el acuerdo con la India abrir el mercado de la inteligencia digital, que es el Silicon Valley de la India, que es más importante del tercer mundo, o mejor dicho, del mundo no occidental, junto con de la China. Y con ese mundo estaremos ligándonos prontamente. Volviendo a la otra estupidez de la prensa corporativa, tiene que ver con la tasa de natalidad. La baja tasa de natalidad en nuestro país. El primero en partir con la preocupación fue el Mercurio, con los datos entregados por el INE, el Instituto Nacional de Estadísticas, una vez publicado los resultados del último censo. Junto con ello, la tasa de natalidad actualizada de forma constante por el INE. El año 2024, la tasa de natalidad cayó a un 4,3% en relación al 2023, es decir, menos nacimientos que el año anterior. El promedio es 1,97 según el censo del 2024. En el censo del 2017, la natalidad era 2,05%. El 2002, 2,29%. Y el año 92 era el 2,52% de natalidad. Es decir, ahí en ese momento nos estábamos reemplazando. Pero hoy, es decir, menos hijos, nos estamos poniendo viejos, con una tasa de recambio que nos lleva a la cifra más baja del continente y muy cerca de las cifras del mundo desarrollado. Bueno, el Mercurio está espantado. Habló por semanas sobre el tema. Luego la Tercera recogió la posta, pero partiendo desde los datos del Banco Interamericano de Desarrollo, el BID. Claro, para no copiar la fuente o la línea editorial del Mercurio. La pregunta, aparte del espanto acompañado de editoriales y columnas de opinión que claman que vamos al camino de extinción como la nación chilena, como a cápite, la tasa de natalidad de extranjeros en el país es alta, muy alta. Incluso la Tercera especuló que los extranjeros serán más que nosotros los chilenos.
en natalidad. Claro, como si los hijos de extranjeros nacidos en Chile no serían compatriotas. Tamaña estupidez. Pero a esa imbecilidad podemos agregar que no se propone nada, absolutamente nada. Sí podemos proponer algo desde la lógica, que no tiene que ver con las regalías de dinero a madres por hijo nacido que ya promete en su campaña Evelyn Matei, la candidata de Chile Vamos. Evelyn Matei, quien carece de profundidad política y analítica y también de coherencia en proponer y desarrollar políticas públicas. Claro, Matei es una veleta que gira según el viento. Pero el tema, lo que hay que hacer de esta perspectiva, de la perspectiva de Más 569, el podcast producido, conducido y presentado por mí, Jorge Garretón, es darle a las familias, madres y padres, casados, en parejas o separados, o como sea la relación de padres, que el Estado debe entregar el cuidado al bebé desde el momento en que nace, y no hablo solo de salud. Hablo de postnatal, que dure por lo menos hasta 2 años, para que la madre o el padre puedan seguir trabajando, pero tener un intercambio en el postnatal para ambos, es decir, 6 meses de intercambio para cada uno, o 1 año de intercambio para cada uno, o por último 2 años para la madre o 2 años para el padre, que sea intercambiable. Ofrecer salas cunas para que la madre y el padre cuenten con espacios seguros donde dejar a sus hijos desde el momento en que retornan al trabajo. Salas cunas que deben ser universales. Luego tenemos jardines infantiles que funcionan muy bien y deben expandirse aún más para tener a los hijos sin tener que lidiar por cupos. Por último, espacio post-jardín infantil y post-horas de colegio para que los niños estén en lugares seguros y resguardados después de las horas de clase y que los padres sepan que si llegan a las 6 o después más tarde tipo 7 del trabajo, sus hijos estarán a resguardo. Esas son políticas públicas que se deben profundizar y darle a las parejas y en particular a las mujeres el resguardo y la certeza que la sociedad no las castigará por ser madre. Pero para el Mercurio y la Tercera, ellos no proponen políticas públicas, sino que abogan por la familia tradicional. Esa, la nuclear con la mujer en la casa criando a los hijos. El mundo de la prensa corporativa de derecha tiene una visión conservadora de la sociedad. No lo dicen, pero en parte abogan por esa moda conservadora de Estados Unidos y en partes de España, que es la esposa tradicional o la llamada trad wife. Es aquella que está en su casa esperando que su esposo llegue del trabajo, mientras ella lo espera con la comida, la casa limpia y todo aquello de la familia conservadora tradicional de otra época. Claro, no dicen que las mujeres en esa vida tradicional conservadora de otra época se dedicaron al alcoholismo, porque no tenían escape. El único escape era juntarse y beber alcohol y terminar alcohólicas. Bueno, eso es por nuestro editorial de esta semana. Vamos a una pausa y volvemos con más 569, el podcast. De regreso, y la noticia más relevante de la semana es la inscripción de las elecciones primarias en la centroizquierda para el mes de junio. La derecha no va a primarias. En Chile Vamos, Evelyn Matei corre sola sin primaria. Los hermanos K, Kast y Kaiser
en la ultraderecha tampoco van a primarias. Además, se viene la papeleta de los independientes, esos que no son de derecha ni de izquierda, claro. Según ellos, dicen tomar lo mejor de las ideas de derecha, como también las ideas de la izquierda. El ejemplo más claro es Harold Mandy Nichols, el de la NFP, el que nos trajo a Bielsa a Chile. Pero dejamos al Salvador de la Patria, a los Mandy Nichols, a los Parisi, a los Artés, etc., al lado. En la centroizquierda serán 4 candidatos: Gonzalo Winter del Frente Amplio, el ex DC y ahora Frente Regionalista Verde, el diputado Jaime Mulet, Janet Jara del Partido Comunista y la PPD Carolina Toá, candidata del llamado socialismo democrático, que incluye al PPD, PS, Radical y Liberales. Pero lo primero fue el anuncio de la presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, quien se bajó de su candidatura presidencial liderando al PS hacia la papeleta de las primarias. Y al bajar su candidatura explicó el porqué de la decisión. Y tras la reunión del Comité Central del PS, Paulina Bodanovich explicó la razón de por qué el PS apoya la candidatura de Carolina Toá y por qué ella bajó su candidatura. Reafirma que la unidad del socialismo democrático no es solo un deseo, sino una necesidad urgente en el contexto actual. Esta unidad debe sostenerse sobre bases claras: defensa de la democracia, construcción de un Estado social y democrático de derecho, compromiso con la seguridad ciudadana sin complejos y un proyecto de bienestar que no postergue los cambios necesarios que Chile demanda, centrado en los y las trabajadoras de nuestra patria. El socialismo democrático debe tener la madurez política, la vocación transformadora y la sensibilidad social para liderar una etapa de reformas responsables, de protección de derechos y de construcción de amplias mayorías políticas y sociales que den gobernabilidad. Tercero, enfrentamos el desafío de construir una alternativa progresista capaz de frenar el avance de la ultraderecha y de responder a las legítimas demandas sociales de nuestro pueblo. Para ello necesitamos una candidatura que combine experiencia, liderazgo político, apertura al diálogo y que tenga la capacidad de convocar a sectores amplios de la sociedad más allá de la base de apoyo del actual gobierno. En este marco, el Partido Socialista, representado por su órgano mayoritario representativo, hace suya la propuesta de nuestra presidenta en orden a respaldar la candidatura de Carolina Toá para que con el apoyo de nuestro partido sea la candidata del socialismo democrático. Carolina Toá, tras el cierre de la reunión del Comité Central, llegó a las dependencias del PS para recibir el apoyo oficial del partido a su candidatura. Toá dijo que a pesar de ser del PPD, ella tiene sangre socialista. ¿Cómo les puedo decir lo emocionante que es este momento? Hemos estado en muchas situaciones en los últimos días en que se hacen preguntas, se hacen especulaciones. La verdad es que los que estamos hoy día aquí de pie tenemos una historia en común que es más profunda, tiene más peso que cualquier vicisitud que la vida política pueda provocar. Para mí llegar hasta aquí hoy, a puertas de la inscripción de las primarias el día de mañana, representa un encuentro con una historia de la que me siento parte, con la que he vivido toda la vida. Mi familia es parte de la familia socialista, crecí ahí, me sentí parte de esas ideas y debuté en la política en ese mundo. Siempre he sentido que ese es el mundo del que soy parte y el que le propongo a Chile. El mundo de las ideas que han movido la historia de los 92 años del Partido Socialista, 92 años, que son 92 años de lucha social, que son 92 años de compromiso democrático, que son 92 años de muchos tropiezos en la historia, de los cuales siempre se ha salido adelante por convicción en valores profundos, pero también por una gran resiliencia, que no consiste solo en aguantar, consiste en aprender de las caídas, consiste en buscar en los momentos de dolor la esperanza que siempre está ahí, para no quedarnos inundados en la pena, no quedarnos sometidos por la rabia. Esa es la historia del Partido Socialista. Y en esa historia hoy hay un presente de nuestro país
que reclama que el socialismo democrático levante una voz, proponga liderazgo, proponga un camino hacia adelante, congregue a una mayoría progresista y de centroizquierda. Yo me siento muy honrada, muy agradecida de que el Partido Socialista se sume a este camino que estamos haciendo. Es un apoyo fundamental para lo que viene, para la primaria ciertamente, pero sobre todo para la presidencial, para esa disputa por conquistar la mayoría de Chile. Y me siento llegando aquí con todo ese recorrido que hemos hecho, pero me siento llegando de la mano también de mi padre, de lo que fue su vida, de lo que fue su amor por este partido, su entrega por sus ideas, y también el amor por Chile y la ternura con que se dedicó al servicio público, que creo es algo que ya está más vivo que nunca. Los que estamos en política y los que nos sentimos parte de las ideas del socialismo democrático, somos movilizados por una sola cosa, que es la convicción de que podemos hacer mejor la vida de las personas, que es la convicción de que la política es una herramienta para que las personas vivan mejor. Por su parte, Janet Jara, al inscribir su candidatura a las primarias, se sentía honrada de liderar a su partido, el Partido Comunista, en las primarias unitarias de la centroizquierda. Hemos venido a inscribir esta primaria porque queremos que sea la ciudadanía quien elija de manera participativa, transparente y en el marco de la democracia quién va a ser el representante o la representante del sector para las próximas elecciones presidenciales. Lo hacemos con convicción porque creemos realmente en la participación democrática. Lo hacemos con convicción porque creemos en la unidad de la izquierda y del progresismo. Y esta primaria que vamos a realizar se hará con propuestas, con ideas, con identidad, con futuro y con esperanza. Cuando se resuelva esta primaria el 29 de junio, doy por sentado que sea quien la gane, va a contar con cada una o cada uno de nosotros detrás de ella. ¿Por qué? Porque la unidad de la izquierda y del proyecto progresista es fundamental para que en nuestro país las mujeres no retrocedan en derechos, para que no les pase a los jubilados lo que les está pasando en otros lados que son allende la cordillera, para que los trabajadores no sufran la merma de sus derechos con lo que está pasando, por ejemplo, con Trump en Estados Unidos. Tenemos un deber, una responsabilidad, un proyecto político histórico, somos allendistas, somos gente de izquierda y tenemos vocación de mayoría para construir una patria más justa y más democrática. Así que este 29 de junio, militantes de estos partidos e independientes, todas y todos convocados a votar. Muchas gracias. Desde las veredas del Frente Amplio, el candidato inscrito para las primarias es el siempre locuaz diputado Gonzalo Vinter. Sobre su candidatura, el diputado por el distrito 10 de Santiago dijo, sin temor, ser el continuador del presidente Gabriel Boric. Muy buenos días a todos y a todas, y especialmente a todos los chilenos que pueden estar viendo esto, gracias al generoso trabajo de la prensa que nos acompaña. Desde Balmaceda y Pedro Aguirre Cerda hasta nuestros días, los mejores años de Chile, los de más prosperidad y los de mayores avances para la clase trabajadora siempre han sido con gobiernos progresistas, y Chile lo sabe. Y ese progresismo chileno hoy día está unido entre quienes aquí nos convocamos, porque entendemos que lo que nos une es mucho más que lo que nos separa, pero sobre todo porque aquello que nos une es extraordinariamente importante para mirar al futuro de Chile. Aquí van a encontrar una primaria que convertirá los dolores de Chile, las urgencias de Chile, en propuestas concretas, que con carácter y con liderazgo transformaremos en sueños que se hagan realidad. Al frente lo que van a encontrar es desorden, es incapacidad. No pueden hacer un acto como este, no son capaces de organizar un desayuno en conjunto. No tienen proyecto país. Y por eso tienen que hacer propuestas demagógicas, como hacerse un video planteando una cárcel en donde ya se sabe que se va a construir una cárcel.
O mucho más indolente esa propuesta de repartir armas entre los civiles. Aquí, por el contrario, van a encontrar propuestas serias para que la vida sea posible en Chile y para que enfrentemos preparados un futuro mejor. Muchas gracias y adelante con todas las fuerzas de la historia. Sobre las primarias de la centroizquierda y en particular lo que ocurre con la democracia cristiana, se resolvió por parte de este partido no presentar candidato a las primarias, como tampoco llevar candidato a la presidencia, ya que el diputado Alberto Undurraga, el presidenciable de su partido, no quería participar en primarias de la centroizquierda donde el Partido Comunista compitiese. El típico anticomunismo enfermizo de personeros de la ADC. No quiero recordar la historia, pero bueno, dejémoslo ahí para otro momento. El Tribunal Supremo decidió no llevar candidato, ya que como partido eran partidarios de ir a primarias con la centroizquierda. La resolución de la dirección de la ADC dijo que el camarada don Alberto Undurraga, por efecto del acuerdo de la Junta Nacional de fecha del 15 de marzo, ha cesado en su calidad de candidato presidencial de la democracia cristiana, por lo que ya no se encuentra habilitado para actuar en esa calidad en el partido ni frente a terceros, habiendo expirado ese mandato de la Junta Nacional para que representara a la DC en primarias. Lo dice claramente, en primarias. Pero Undurraga no quería. Quería ir por la libre. El senador DC por Los Ríos, Iván Flores, dijo que no hay sorpresa en la decisión de la DC. Yo no sé si alguien pueda sentirse sorprendido con lo que ha definido el Tribunal Supremo de la Democracia Cristiana, que establece que no hay candidatura presidencial porque el voto político establecía que Alberto Undurraga estaba mandatado para ir a primaria. No habiendo otra Junta Nacional del partido, ese es el mandato. Fin de la historia. Y digo que nadie debería sentirse sorprendido porque la comprensión de lectura es un problema que tenemos, parece, en Chile, pues. Si el voto era súper simple, lo dijimos al día siguiente de la Junta Nacional, tenemos candidato mientras podamos ir a una primaria. Como decidió el candidato no ir a una primaria, entonces no hay candidato tampoco. No hay primaria, no hay candidato. Así de simple. De tal manera de que ahora hay que preocuparse de tener una buena conversación para ir de la mejor manera a la elección parlamentaria. Y en ese contexto, entonces, ojalá que en ese caso prime la generosidad política, la cordura política, la oportunidad política, porque si podemos tener un gobierno progresista, maravilloso. Si no tenemos un gobierno progresista, necesitamos un parlamento fuerte. Ese es el contrapeso. Y en ese contexto, entonces, vamos a volver a insistir en tener una buena lista parlamentaria. Y esa negociación, ojalá que no sea como la canción, pues, si nos dejan. Vamos a una pausa y regresamos con el último bloque de Más 569, el podcast. Para cerrar, vamos a tocar el tema de la dispersión política, en particular la fragmentación de la política partidista en el país, la cual se refleja en el Congreso y en particular la Cámara de Diputados. El senador Ricardo Lagos Weber sobre este tema dijo que se debe legislar una nueva reforma al sistema político de Chile. Para Lagos Weber, en el Congreso y el Ejecutivo se debe legislar a la brevedad para encontrar una solución o una fórmula que nos permita que el próximo gobierno pueda tomar decisiones y haya mayor gobernabilidad y no la fragmentación que vivimos hoy en día. Lagos Weber dijo que lo fundamental es el rol que debiera tener un nuevo sistema político que otorgue mayor gobernabilidad y conecte de mejor manera con la ciudadanía, ya
que la democracia como está configurada hoy en día no está funcionando. Decir que creo que lo que está ocurriendo en Hungría, con Orbán, lo que ha ocurrido en Polonia, lo que ha ocurrido tal vez en cierta medida en Estados Unidos, todo legal, todo democrático, pero creo que los efectos que tiene nos hacen a nosotros pensar de que la democracia no está funcionando de acuerdo a lo que los ciudadanos están pidiendo. Y creo que ahí la ministra lo dijo, lo insinuó derechamente, Macarena Lobo, y no escapa a nadie, que cuando la democracia no va resolviendo los problemas reales de la ciudadanía, el día a día, los ciudadanos se preguntan justamente ¿para qué me sirve la democracia? ¿Qué es la democracia? Cuando tú le hablas de democracia, libertad de expresión, libertad individual, derechos humanos, si las personas tienen que encerrarse en su casa a las 7 de la tarde, ese no tiene ningún derecho humano que defender. Será el derecho humano de algunos sectores más privilegiados que viven en barrios, comillas, un poco mejores. Como los que estamos todavía en este tema de la toma de decisiones, sí creo que tenemos que aplicarnos a encontrar una solución, a encontrar una fórmula que nos permita que el próximo gobierno, cualquiera que él sea, pueda tomar decisiones y haya mayor gobernabilidad, tanto para el gobierno que venga como para la oposición. Tiene que haber una suerte de acotar un poco esta dispersión que hay, que pasa por el tema de muchos partidos, pasa por el tema de las disciplinas, pasa por el tema también nuestro. O sea, se me olvidó decirlo, no solamente la democracia nos resuelve los problemas, sino que entonces aquí la política ahora recurre a los tribunales de justicia todos los días. Para resolver los problemas nuestros hay que recurrir a la justicia. Entonces ahí tenemos el Ministerio Público haciendo causa porque hay querellados, esto de todos los partidos, querellados por todos. Entonces claramente estamos entrando en una pendiente que yo creo que es realmente preocupante. Y con esta nota terminamos esta edición de Más 569 el podcast. Soy Jorge Garretón, volvemos este miércoles. Hasta la próxima. Eso es todo en esta edición de Más 569 el podcast. La música es cortesía de Edgardo Moreno. La música escuchada lleva el nombre de Electric Guitar del álbum A Sprinkle of Africa. En la introducción y cierre de este programa, el tema de los intermedios se llama Captivus del álbum Taking Stock. Para escuchar la música de Edgardo Moreno, los invito a visitar bandcamp.com. El arte que acompaña este podcast es del artista Alejandro Balbontín. Lo encuentras en alejandrobalbontin.com. Más detalles te los entrego en las notas de este podcast. Gracias por escuchar. Comparte este podcast, suscríbete y síguenos. Dale like en nuestras plataformas para ir creciendo como medio, como comunidad, entregando información con análisis periodístico de más de 30 años de prensa acuñado en Canadá y medios públicos de habla inglesa. Esto ha sido Más 569 el podcast, producido, editado y presentado por quien les habla Jorge Garretón. Hasta la próxima edición.